Muy buenos días con todos. El día de hoy mi grupo y yo vamos a presentarles el tema origen y evolución. Mi grupo está conformado por mi persona, Nicolás Salazar, Michelle Pugo, Israel Puyaguari, Clara Ortiz, Marco Rojas, Ibe Torres, Farid Castillo, Yaneli Cango y Jeremy Montaño. Bueno, como primer tema, yo les voy a hablar sobre lo que sería el origen del universo. Primero que nada, se cree actualmente que la ciencia afirma que el universo en el que estamos nació mediante una gran explosión denominada el Big Bang. Esto sucedió aproximadamente hace unos 13.700 millones de años. Esto sucedió cuando no había estrellas ni galaxias y cuando el universo apenas estaba haciéndose materia. Se estima aproximadamente que en el universo se puede contener hasta 100.000 millones de galaxias y cada una de estas cuenta con aproximadamente cientos de miles de estrellas. Una de estas millones de galaxias es la que nosotros llamamos la Vía Láctea, en la cual se encuentra una estrella de gran tamaño y brillo denominada el Sol. Alrededor de esta estrella giran 8 planetas y otros cuerpos celestes, formando así lo que conocemos como el famoso sistema solar. Uno de estos planetas mencionados es el planeta que denominamos Tierra, en el cual nosotros habitamos, y en él hace aproximadamente 1.000 millones de años apareció la vida. Luego, la evolución de esa vida hizo que se engendraran organismos cada vez más complejos y después de un tiempo apareció el ser humano. Como siguiente punto tenemos los conceptos básicos para comprender a su totalidad este tema. Primero que nada, la astronomía. La astronomía en sí es la parte de la ciencia que estudia todo lo que se encuentra más allá de la atmósfera. Se ocupa tanto de la naturaleza de los objetos que pueblan el espacio, los astros, como de los procesos físicos y químicos que tienen lugar en ellos, de los movimientos y sus causas. Como siguiente concepto tenemos lo que es la cosmología, que vendría a ser una parte de la astronomía cuyo objetivo es investigar lo que es el universo en su totalidad y de esta manera nos proporciona información a nosotros para así saber cómo fue su pasado, cómo fue su origen, su evolución y hasta cómo será en un futuro. Otro concepto sería el universo, que prácticamente sería el conjunto de toda la materia y de toda la energía que existe en un espacio determinado y que constantemente se encuentra intercambiado uno de otro. Y como último concepto tenemos los cuerpos planetarios, que existen dos tipos de cuerpos planetarios, los mayores, que vendrían a ser los 8 planetas que conocemos del sistema solar, y los cuerpos planetarios menores vendrían a ser los planetas enanos, los satélites, los asteroides y los cometas. Luego tenemos las teorías del origen del universo. Como primera teoría tenemos la teoría del Big Bang. Esta sostiene que el universo nació de una gran explosión de energía pura. En ese instante no solo se creó la materia, sino también el espacio y el propio tiempo. Es la teoría más aceptada el día de hoy, propuesta inicialmente por el físico y sacerdote George Lemaitre y confirmada por Edwin Hubble al observar que las galaxias se alejan de nosotros. Luego, una derivada de la Big Bang, tenemos la teoría de Big Crunch, que propone que el universo no tiene un origen único, sino que se encuentra en un ciclo eterno de creación y destrucción. Es la idea del gran colapso, propone que si hay suficiente materia en el universo, la gravedad ganará la batalla, detendrá la expansión y hará que todo regrese al punto de inicio. Es la idea de un universo oscilante, nace, muere y vuelve a nacer. Otra que se deriva del Big Bang es la teoría inflacionaria, que nos explica que hubo una fuerza masiva que hizo que el universo se expandiera a una velocidad increíblemente rápida en sus primeros microsegundos, permitiendo que hoy sea tan grande como lo vemos. Otra teoría es la teoría del estado estacionario. Esta nos dice que el cosmos siempre ha existido y siempre existirá, manteniendo siempre el mismo aspecto en cualquier época. Esta teoría nos dice que cuando ocurre otra gran explosión, la materia que quede dispersa se recicla y dará lugar a un nuevo universo, pero con la misma materia. Por último, la teoría creacionista, que sostiene que Dios creó todo y es una postura totalmente contraria a la teoría evolutiva.
Además, nos afirma que el ser humano y las demás especies no han evolucionado. Luego tenemos aquí el sistema solar. Nuestro sistema solar está formado por una estrella mediana, que es el Sol, por 9 planetas y 64 satélites conocidos, luego un cinturón de asteroides y cometas procedentes del cinturón de Kuiper o de la nube de Oort. En la formación de nuestro sistema solar tenemos que comenzó hace 4.600 millones de años a partir de una nube de gas y polvo. Se cree que una perturbación externa provocó el colapso gravitatorio de la nube. Luego la contracción aumentó la temperatura y la velocidad de rotación, dando forma al sistema solar actual, como se puede observar. Luego vamos a hablar de nuestro Sol, que es una estrella mediana y nuestra principal fuente de luz y calor, formada principalmente por hidrógeno en un 75% y helio en un 25%. Tiene forma esférica y un leve achatamiento en los polos por su rotación. Otra parte importante del Sol tenemos lo que es su ciclo de vida, empezando por el nacimiento, que empieza a partir de una nube gaseosa formada de gas y polvo. Luego tenemos el calentamiento gradual, que dentro del Sol, la materia y energía provoca un aumento en la temperatura que afecta la gravedad de los planetas que giran alrededor del Sol. La siguiente fase es la gigante roja, en la que nuestro Sol, después del calentamiento gradual, se ve afectado el hidrógeno, que empieza a desgastarse junto a otros elementos, provocando que el Sol aumente de tamaño. Luego tenemos la nebulosa planetaria. Alrededor de la gigante roja empieza a desprenderse el hidrógeno y el helio, provocando el nacimiento de la nebulosa. Por último, tenemos la enana blanca. En esta etapa el Sol perdió todos sus componentes, como lo es el hidrógeno y el helio, para finalmente desaparecer. Ya, les voy a presentar lo que son los planetas interiores, los exteriores. Los planetas interiores son los que están antes del cinturón de asteroides, más próximos al Sol, formados por superficies rocosas. Tenemos lo que son 4 planetas: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, es más pequeño que la Tierra, tiene caracteres debido a su superficie rocosa, y su formación es telúrica. Venus tiene formación telúrica, su color se debe a su atmósfera compuesta por dióxido de carbono. Su tamaño y densidad son semejantes al de la Tierra y tiene nubes formadas por gotitas de ácido sulfúrico. La Tierra tiene un diámetro de 12.756 kilómetros y una masa aproximada de 6,10 kilogramos. Su atmósfera está compuesta por nitrógeno y oxígeno. Es el único planeta que alberga vida y está compuesta por el 71% agua y 29% tierra. Marte tiene 2 lunas, Phobos y Deimos. Es menos brillante que Venus. Su diámetro es la mitad que el de la Tierra. Su color se debe al óxido de hierro. Los planetas exteriores: Júpiter es el más grande, formado por el 90% hidrógeno, 10% helio. Contiene el 71% de la materia planetaria del sistema solar. Sus satélites fueron descubiertos en 1610, que son Io, Euro, Ganímedes y Calisto. Saturno tiene 19 lunas compuestas por hidrógeno. Su nombre se debe al dios romano Saturno. Sus anillos están compuestos por polvo y trozos de hielo. Urano es el planeta gaseoso formado por hidrógeno, helio y metano. Su eje de rotación inclinado. Su distancia al Sol es de 3.000 millones de kilómetros y su núcleo sólido de silicatos. Y Neptuno es un planeta gaseoso formado por hidrógeno, helio y metano. Es muy frío. Tiene 2 lunas conocidas. Su nombre se debe al dios romano del mar, que fue descubierta por Johann Gottfried en 1847. Otros cuerpos del sistema solar. Tenemos el medio interplanetario y el cinturón de asteroides. El medio interplanetario no es como el aire como el que respiramos, sino como una mezcla de plasma, de viento solar, polvo cósmico y campos magnéticos.
Aquí entra en juego la heliosfera, imagínenla como una burbuja protectora gigante creada por el Sol que transporta energía y partículas cargadas. Este medio no es estático, afecta directamente el clima espacial, de hecho, influye en la tecnología de nuestras misiones espaciales y en cómo funcionan nuestros satélites. El cinturón de asteroides. A menudo nos preguntamos por qué no hay un planeta ahí. La respuesta es Júpiter. Debido a su intensa gravedad, este planeta gigante perturbó el proceso de formación, impidiendo que estos fragmentos rocosos y metálicos se unan. Por eso, hoy los vemos como escombros espaciales que quedaron como piezas sueltas de un rompecabezas que nunca se pudo terminar de armar. Los cometas. Son bolas de nieve sucia, por así decirlo, hechas de hielo, roca y polvo. Vienen de las zonas más frías y lejanas, por ejemplo, del cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Al acercarse al Sol, el hielo se empieza a evaporar y se crea su famosa cola brillante. Aquí tenemos algunos principales objetos transneptunianos. Origen de la Tierra. Comenzó hace aproximadamente 4.500 millones de años. La Tierra nació a partir de una nebulosa solar que era una nube de gas y polvo que quedó sobrando después de que se formara el Sol. Gracias a la fuerza de la gravedad, esos restos de materia se fueron juntando y chocando entre sí. Estos materiales formaron cuerpos cada vez más grandes llamados planetesimales que siguieron chocando y acumulándose hasta dar vida al joven planeta Tierra. Un mar de magma. Al principio la Tierra era básicamente una bola fundida de roca ardiente debido al calor extremo. Este estado líquido permitió que los materiales se organizaran por su peso. Los elementos más pesados como el hierro se hundieron hacia el centro para formar lo que hoy conocemos como núcleo. Los elementos más ligeros flotaron hacia la superficie, dando origen a lo que hoy conocemos como la corteza y manto. El impacto de Theia y la Luna. Un objeto del tamaño de Marte llamado Theia colisionó contra la Tierra cuando aún ésta era joven. Los escombros que salieron expulsados por el impacto se quedaron orbitando nuestro planeta y con el tiempo se unieron para formar la Luna. Este choque fue tan fuerte que inclinó el eje de la Tierra. Gracias a esta inclinación, hoy tenemos las estaciones del año. El gran bombardeo y el agua. Durante millones de años la Tierra recibió impactos constantes de asteroides y cometas. Se cree que estos choques trajeron parte del agua y que hoy llena nuestros océanos. Además de agua, estos impactos aportaron los gases necesarios para formar la primera atmósfera de nuestro planeta. Una atmósfera respirable. La atmósfera original no tenía oxígeno, estaba compuesta de dióxido de carbono y hidrógeno. Fue gracias a la aparición de las primeras bacterias fotosintéticas que el oxígeno comenzó a acumularse, permitiendo la vida tal como la conocemos. Voy a hablar sobre la formación de la Tierra. ¿Cómo se formó la Tierra? La Tierra se formó a partir de una nube de gas y polvo que rodeaba el Sol. Con el tiempo, las partículas se unieron formando planetesimales que al chocar dieron origen a la prototierra mediante la acreción. Tierra primitiva. Las constantes colisiones generaron mucho calor, haciendo que la Tierra estuviera completamente fundida en un océano de magma. Este calor provenía de impactos, la gravedad y otros materiales radioactivos. También sobre la diferenciación de capas vamos a hablar. La separación de materiales. Debido a las altas temperaturas,
la Tierra se fundió, los materiales se separaron según la densidad, los más pesados bajaron al centro y los más ligeros subieron a la superficie. Formación de las capas internas. El hierro se formó en el núcleo, los materiales intermedios en el manto y los más ligeros en la corteza. Capas de la Tierra. La Tierra se organiza en dos modelos: el modelo estático, que tiene corteza, manto y núcleo, y el modelo dinámico, que tiene litosfera, atenosfera, mesósfera y núcleo. Ambos explican su estructura interna. Origen de la vida, ¿qué es? Es el proceso por el cual surgieron los primeros seres vivos a partir de materia no orgánica en la Tierra primitiva. Se considera un organismo vivo si cumple lo siguiente. Tiene una composición química y estructural compleja, esté formado por células, lleve a cabo tres funciones importantes: nutrición, relación y reproducción. Se conoce hasta el momento tres teorías principales del origen de la vida: la generación espontánea, origen extraterrestre o panspermia y origen terrestre. El agua es importante porque en aquel entonces permitió reacciones químicas y transportar sustancias. Es por eso que actualmente se busca agua en otros planetas. Tierra primitiva. Hace aproximadamente 4.5 mil millones de años, la Tierra tenía las siguientes características: alta actividad volcánica, una atmósfera sin oxígeno, pero con presencia de metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, temperaturas muy elevadas. Todas estas condiciones permitieron reacciones químicas más complejas. Las primeras formas de vida en aparecer fueron procariotas, es decir, sin núcleo, muy simples, que probablemente eran anaerobias, que no usaban oxígeno, y heterótrofas, que se alimentaban de sustancias del entorno. Con la aparición de la fotosíntesis, algunos organismos desarrollaron la capacidad de producirla por sí solos. Esto liberó oxígeno a la atmósfera y este gran cambio llevó a lo que se conoce como gran oxidación. Teorías del origen de la vida. Teoría de la generación espontánea. Nos dice que esta teoría afirmaba que los seres vivos podían surgir de la materia inerte, sin necesidad de progenitores. Es así como Francisco Redi cuestiona esta teoría por medio de un experimento en el cual coloca carne en frascos. En los frascos abiertos aparecían gusanos, mientras que en los cerrados no aparecían. La conclusión final fue que los gusanos provenían de las moscas y no de la carne. Lázaro, en cambio, hirvió caldo nutritivo. En el sellado no aparecían microorganismos, mientras que en el abierto sí aparecían. Con esto demostró que los microorganismos venían del aire. En cambio, Luis Pasteur usó matraces de cuello de cisne, que dejaban pasar aire pero no microorganismos. Su conclusión fue que no aparecía vida en el caldo. Teoría del origen extraterrestre o panspermia. ¿Qué es? Es la idea de que la vida no se originó en la Tierra, sino que vino desde el espacio en forma de microorganismos o compuestos orgánicos. Las evidencias que respaldan esta teoría nos dice que se han encontrado moléculas orgánicas en meteoritos y que algunos microorganismos pueden sobrevivir a condiciones extremas como lo son la radiación, frío o vacío. Y también por investigaciones de la NASA que muestran que los ingredientes de la vida existen en el espacio. Arrhenius propuso que esporas de vida viajaban por el espacio. Tenemos tres tipos de panspermia. Panspermia natural, vida transportada sin intervención. Tenemos panspermia dirigida, enviada por civilizaciones avanzadas, y litopanspermia, vida transportada en rocas espaciales. Teoría del origen terrestre. ¿Qué plantea? Sostiene que la vida se originó en la Tierra a partir de materia no viva mediante procesos químicos naturales. Se cree que la vida surgió en ambientes de la Tierra primitiva, como lo eran océanos primitivos, lagos o charcas calientes, zonas volcánicas o fondos marinos.
Los científicos que la propusieron fueron Oparin y Haldane. Ellos plantearon que la vida surgió en una especie de caldo primitivo. Y la evidencia experimental, el cual es el experimento de Miller y Urey, que demostraron que se pueden formar aminoácidos en condiciones similares a la Tierra primitiva. La evolución biológica. La evolución biológica es el proceso mediante el cual los seres humanos y vivos cambian a lo largo del tiempo. Estos cambios no ocurren de un momento a otro, sino poco a poco, pasando de generación en generación. Gracias a este proceso, las especies logran adaptarse mejor a su entorno para sobrevivir. En otras palabras, la evolución explica cómo las formas de vida que existen hoy no fueron siempre iguales, sino que han ido modificándose con el tiempo. Por ejemplo, los seres humanos actuales provienen de antepasados más primitivos que, con el tiempo, fueron desarrollando características diferentes. ¿Cómo ocurre la evolución? Un proceso llamado selección natural. Esto significa que dentro de una misma especie existen diferencias entre los individuos, es decir, no todos son exactamente iguales. Algunos individuos tienen características que les permiten adaptarse mejor a su entorno. Por ejemplo, pueden ser más rápidos, más fuertes o resistentes a las condiciones o diferentes condiciones. Estos individuos tienen más probabilidades de sobrevivir. Existen varios factores que influyen en la evolución, que es la mutación, la migración, la deriva genética y la selección natural. La evolución humana. La evolución humana es el proceso de cambio que ha ocurrido a lo largo de millones de años y que explica cómo surgieron los seres humanos actuales. Este proceso indica que los humanos no aparecieron de forma repentina, sino que provienen de antepasados antiguos que tenían características similares a los simios. Con el paso del tiempo, estos antepasados fueron cambiando poco a poco, desarrollando habilidades como caminar erguidos, aumento del tamaño del cerebro y mejorar en la comunicación. ¿Qué ocurre en la evolución humana? La evolución humana ocurre gracias a varios procesos importantes, como el cambio del ADN, que sería la mutación, que son alteraciones en la información genética, la adaptación, son cambios que ayudan a los seres humanos a sobrevivir, y la herencia, que es las características útiles que se transmiten de padre a hijo. El origen y las características de los humanos. Los seres humanos han evolucionaron en África, que es considerado el lugar donde aparecieron los primeros antepasados de nuestra especie. Además, compartimos un ancestro en común con los grandes simios, lo que significa que en algún momento del pasado, hace aproximadamente entre 6 y 8 millones de años, tuvimos un origen similar. Por eso los humanos somos parte del grupo de los primates y tenemos una gran similitud genética con otros simios, como los chimpancés. Algunos cambios importantes en la evolución humana. A lo largo del tiempo ocurrieron varios cambios fundamentales, por ejemplo el bipedismo, que comenzamos a caminar en dos piernas, y el desarrollo del cerebro. Nuestro cerebro creció en tamaño y complejidad, y el uso de herramientas y lenguaje. Esto permitió mejorar la supervivencia y la comunicación. La expansión humana. Los primeros humanos salieron de África hace aproximadamente 2 millones de años y comenzaron a expandirse por el mundo. Llegaron a Asia y Europa, luego a Australia hace unos 60.000 años y finalmente a América hace aproximadamente 30.000 años. Esta expansión permitió que los humanos se adaptaran a diferentes climas y ambientes. ¿Cómo se estudia la evolución humana? La evolución humana es estudiada por una ciencia llamada paleoantropología, que analiza fósiles, herramientas antiguas, evidencias arqueológicas, y gracias a estos estudios podemos reconstruir cómo vivían nuestros antepasados y cómo fueron cambiando con el tiempo. Ya, como otro tema tenemos el origen de las especies.
Como principal autor tenemos a Charles Darwin, que fue un naturalista británico cuya teoría de la evolución por selección natural transformó lo que conocemos a la biología. También tenemos la evolución, que aquí Darwin explicaba que las especies de los seres vivos provenían de especies pasadas y que los organismos debían competir para sobrevivir y reproducirse en un determinado ambiente. Tenemos la clasificación. Aquí se pudo clasificar a las especies, tanto en especies nativas como en las especies exóticas, que las especies nativas, estas se originaron en un determinado hábitat, mientras que las especies exóticas fueron introducidas. La teoría de Darwin. La teoría de Charles Darwin, llamada también selección natural, explica que las especies cambian con el tiempo y que provienen de un ancestro común. Darwin observó que las Islas Galápagos, algunos animales eran parecidos, pero tenían diferencias según su entorno. También con esto entendió que los seres vivos que mejor se adaptan sobreviven y se reproducen, y que con el tiempo estos cambios pueden originar a nuevas especies. Siguiente. Ahora tenemos las teorías del origen de las especies, que aquí tenemos el darwinismo. Su principal autor fue Charles Darwin, mientras que Jean-Baptiste Lamarck fue el primero en proponerla, pero su idea fue descartada porque los caracteres adquiridos no se heredan. El darwinismo, desarrollado también junto a Alfred Russel Wallace, explica que la evolución ocurre por variaciones genéticas al azar y la selección natural, donde sobreviven y se reproducen los organismos mejor adaptados. Con el tiempo, este proceso provoca cambios graduales en las especies. Tenemos el lamarckismo, que esta fue teoría de Jean-Baptiste Lamarck. Fue una de las primeras ideas sobre la evolución. Lamarck decía que los seres vivos cambian con el tiempo porque se adaptan a su entorno. Según Lamarck, los órganos se desarrollan o se debilitan según su uso o desuso. Que los cambios se adquieren, los seres vivos se heredan a sus hijos y que los organismos tienden a volverse más complejos con el tiempo. Aunque esta teoría hoy no es aceptada, fue importante porque fue la primera en proponer que las especies sí evolucionan. El proceso de evolución. Este proceso se da por tres. El primero es la variación genética. Es donde los genes son segmentos de ADN y contienen la información de los seres vivos. El ADN puede cambiar o mutar por errores o factores externos. Las mutaciones o alteraciones son la información genética. Estos cambios pueden afectar la apariencia, el funcionamiento del organismo, ya que no todas estas mutaciones son dañinas, algunas son neutras e inofensivas. Ejemplo es cuando en personas de la misma especie o de la misma familia, o sea, se podría decir, varía lo que es las diferencias de colores o el tipo de cabello. En la herencia, que muchas mutaciones ocurrieron hace millones de años. Estas mutaciones se transmiten de padres a hijos a lo largo de generaciones. Gracias a esto, los cambios se acumulan por el tiempo y los individuos de una misma especie no son idénticos. La selección natural tiende a preservar los genes que ayudan a un organismo a sobrevivir y reproducirse. Los organismos que mejor enfrentan los retos de su ambiente son los que dan mayor progenie. Un ejemplo son los insectos verdes que sobreviven más en las plantas verdes por camuflaje. Los tipos de adaptaciones. ¿Qué es adaptarse? Son características de los seres vivos que les permite sobrevivir y reproducirse mejor en su ambiente. El primer tipo de adaptación es el morfológico, que es cuando un organismo cambia la forma de su cuerpo para adaptarse mejor a su ambiente.
Esto le permite aprovechar recursos y sobrevivir. Un ejemplo tenemos el pelaje grueso del oso polar para soportar el frío o el pico largo de un colibrí para extraer el néctar de las flores. La adaptación fisiológica son cambios en el funcionamiento interno del organismo para adaptarse en el ambiente. Puede incluir lo que son las hormonas, la presión interna y la osmorregulación. Un ejemplo tenemos la producción de veneno en la serpiente para cazar. La adaptación de comportamiento, que son conductas heredadas que permiten a un organismo adaptarse a sobrevivir en su entorno. Un ejemplo es la migración de aves hacia lugares más cálidos en invierno.